Vamos a iniciar un bloque Persona 5 hoy. Primero tenemos aquí a representantes de Persona Spain, y ya os contarán ellos exactamente qué hacen, a qué se dedican y van a ilustraros sobre el mundo de Persona, básicamente, y lo van a hacer muy bien. Además, hemos tenido esta feliz casualidad que justo cuando acaben ellos su charla vendrá Hisato Murasaki, el autor del manga de Persona 5, que es uno de los invitados de este año. Así que si os interesa el tema Persona, no os vayáis, quedaros aquí, porque justo después, cuando ellos acaben, vendrá Hisato Murasaki aquí a hacer una entrevista. ¿Vale? Así que nada, os dejo con ellos para que os cuenten, os convenzan también de quedaros después por aquí. Así que venga, muchas gracias, un aplauso, por favor. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Uy, ¿se escucha? ¿Se oye? Sí. ¿Escucháis? Sí, ¿no? ¿Escucháis? Vale. ¿El cómo? Ahora, vale, gracias. Perfecto. Bueno, como bien ha dicho Oriol, nosotros somos Persona Spain, somos principalmente una comunidad de fans aquí en España y también actuamos de medio informativo para básicamente divulgar, compartir todo tipo de noticias relacionadas con la saga y en general animaros a que probéis los juegos, ¿no? Entonces, en esta charla que tenemos hoy en el Manga Barcelona, nuestra idea es hablar un poco de los orígenes de la saga, unos orígenes que no son a lo mejor tan alegres como se podría imaginar, y cómo de una saga de nicho que prácticamente nadie la conocía ha llegado a tener una repercusión actualmente muy importante. De hecho, ahora mismo en el Manga Barcelona, como también ha comentado Oriol, tenemos a Hisato Murasaki, que es el autor del manga de Persona 5. Entonces esto ya implica una repercusión muy importante. Es una gran suerte tenerlo aquí. Sin duda alguna. No va a haber spoilers en esta charla, ¿vale? Nosotros siempre seguimos las directrices de Atlus en ese sentido, así que no os preocupéis, nuestra intención es solo que conozcáis la historia de cómo se ha ido formando esta saga y animaros, por supuesto, a probar los juegos. Así que una pequeña introducción, por si acaso no estáis familiarizados con Persona, que sepáis que son RPGs que se hacen en Japón, JRPGs de batallas por turnos. Esto es algo propio que la saga no ha desechado, al menos hasta el momento, a pesar de que parecía que ya las batallas por turnos estaban empezando a pasar de moda. Pues Persona sigue ahí dándolo todo y demostrando que tiene mucho que ofrecer. Y de muy buena manera, la verdad. Exactamente. Los juegos tienen historias independientes, a excepción de las primeras entregas, que Persona 1 y los dos juegos que conforman Persona 2 tienen una continuidad, pero el resto se puede jugar completamente de forma independiente. Así que si no tenéis experiencia o no sabéis por dónde empezar, podéis en realidad comenzar por cualquier juego numerado, a excepción de teniendo en cuenta que el 1 y el 2 sí tienen esa conexión. En cuanto a su historia, los títulos principales, los títulos numerados han estado asociados siempre a las plataformas de PlayStation, esto ha sido así tradicionalmente, y ahora que tiene más repercusión, gracias a ese gran apoyo que ha tenido por parte de su público, ahora ya lo tenemos en todas las plataformas. Creo que ya solo falta tener Persona en las neveras inteligentes, literalmente podemos jugarlo en cualquier plataforma. En cuanto a Atlus, es la compañía responsable de estos videojuegos y tiene una historia muy interesante porque aunque ahora parezca que todo le va bien y goza de fama y fortuna, no siempre fue así. De hecho, hubo una época en la que estuvo a punto de desaparecer por cuestiones de bancarrota, pero bueno, supo sobreponerse y gracias a Sega, que en el año 2013 realizó la compra de Atlus, pues ha podido salir a flote. Atlus tiene 3 secciones, 3 estudios que son los que se dedican a desarrollar los juegos. Tenemos por una parte el Team Maniacs, que serían los responsables de los juegos de Shin Megami Tensei, de los que hablaremos ahora también. Tenemos el P-Studio, que son los responsables de los juegos de Persona propiamente dichos. Y por último está el Estudio Zero, que es el estudio más reciente, que es el que fundó Katsura Hashino cuando se desvinculó de Persona. Y justamente si habéis estado viendo los Game Awards, se ha mostrado Metaphor Refantasio, que es precisamente uno de los primeros juegos que proviene de este estudio. En cuanto a la introducción, hablando en sí ya de los juegos propiamente dicho, quizá esto le pueda sorprender a alguien, pero Persona es un spin-off en realidad de otra saga aún mayor, que es Shin Megami Tensei. Estos juegos son muy particulares porque tienen una temática apocalíptica, el factor religioso está muy presente
y sobre todo lo importante, lo que caracteriza a Shin Megami Tensei es que las decisiones son fundamentales. Tenemos completamente el poder de decisión de cómo hacer que el mundo sea de una manera o de otra. Esto es algo que también se ha trasladado a Persona, porque podemos a lo largo del juego tomar decisiones que afectan directamente a su final. Otra característica propia es que tienen lugar en el mundo real, por lo tanto aquí no vamos a tener caballeros de brillante armadura, no hay princesas que rescatar, tienen lugar en nuestro mundo. Son juegos, por lo tanto, que no tienen tanto componente fantástico en ese sentido. Otra característica propia es que tiene demonios. Con demonios nos referimos a todo tipo de dioses, todo tipo de seres mitológicos, no necesariamente tienen esa connotación negativa. Y en Shin Megami Tensei podemos negociar con ellos. Al negociar, ellos pueden decidir si se unen a nuestro equipo o no. Esto es algo que también se trasladó a Persona y es lo que le da bastante su identidad. No hay otros juegos en ese sentido que sean iguales. Le da su vidilla también. Exactamente. Son, por lo tanto, juegos, Personas parecido a Shin Megami Tensei, pero tiene una identidad muy distinta. O sea, comparten una serie de elementos, pero por otra parte se diferencian. Y una breve historia de cómo llegamos hasta la actualidad, hasta los juegos de Persona. Para empezar, si nos remontamos a los orígenes, no sería un videojuego, sino que sería una novela escrita por el autor Aya Nishitani, que se denomina Digital Devil Story. Es una trilogía que fue bastante novedoso en su momento porque contaba con elementos de informática y la reencarnación. Esto era algo que nunca se había visto y, por lo tanto, tuvo una repercusión bastante importante, y fue por ello por lo que hubo algunas compañías de videojuegos que se interesaron para poder adaptar este argumento a los videojuegos. Y fue ahí cuando salieron estos primeros juegos, que aquí uno de ellos ya lo desarrolló Atlus, los Digital Devil Story. Hubo 2 juegos. El tiempo fue pasando, como tuvieron una repercusión bastante importante, Atlus fue capaz de ver el filón que podía haber y la repercusión que podía lograr en el futuro, así que adquirió los derechos, y cuando llegó la Super Nintendo lanzó el primer Shin Megami Tensei. En este sentido le cambió el nombre a la saga porque era un momento importante, había una nueva plataforma en el mercado y querían pues desmarcarse un poco en ese sentido. Así que se lanzó el primer Shin Megami Tensei, de nuevo temática apocalíptica. Tokio es destruida por un ataque nuclear y a raíz de esta historia tendríamos, por supuesto, tuvo cierta repercusión y se lanzó el segundo Shin Megami Tensei, también para la Super Nintendo. Este juego pues continuaba a raíz de una de las rutas del primer Shin Megami Tensei y pues también tuvo cierta repercusión. El problema es que el equipo de desarrollo consideró que ya no sabía qué más ofrecer por esta vía. Así que hicieron aquí un parón, hubo un momento ese brainstorming, ¿no? El parón creativo para ver qué hacer, y decidieron que para poder llegar a más público había que descartar esa temática apocalíptica, esa temática tan religiosa, porque no era del agrado de todo el mundo. Y fue entonces cuando se lanzó un spin-off que es Shin Megami Tensei Eve. Sería el primer spin-off de esta saga. Y lo curioso de este juego es que tiene lugar en un instituto. Y aquí los estudiantes tienen una serie de dioses que serían sus guardianes y actúan de protección. Esto ya nos va sonando un poco porque tenemos estudiantes, tenemos instituto y tenemos también dioses guardianes. Esto ya se va pareciendo un poco más a lo que sería Persona. En ese sentido, todos los juegos se conectan de una manera o de otra. Esta es una imagen un poco desactualizada, pero me sirve para poder ilustrar bien lo que quiero comentar. Y es que a raíz del Shin Megami Tensei Eve, es una ruta en la que se considera que ese ataque nuclear no tuvo lugar y sería pues otra realidad distinta. Y es desde ahí desde donde se colocan los juegos de Persona. Sí, se establece el multiverso de Sí, si pensabais que Marvel ya tenía un multiverso bastante brutal, pues bueno, Atlus lo tiene todavía mayor. En una entrevista que tuvo Kazuma Kaneko, que fue uno de los diseñadores principales de Shin Megami Tensei y Persona, pues comentaba dónde estuvo el germen de este concepto de Persona. Lo que hicieron es que los demonios que ya existían en Shin Megami Tensei les dieron una vuelta de tuerca para convertirlos en esos dioses protectores, en las personas, que serían esas criaturas que al final los protagonistas invocan.
que es lo que tenemos es lo que caracteriza en realidad a los juegos de Persona. Y hablando un poquito de Shin Megami Tensei Eve, es el que se considera el Persona 0 por aquello de los orígenes. Se lanzó en 1994 y aquí ya teníamos distintas rutas, distintos personajes, por lo tanto había distintos finales, que esto es algo propio también de Persona, el germen lo tuvimos aquí. Las batallas en realidad no se diferenciaban mucho con respecto a los primeros juegos de Shin Megami Tensei y sobre todo lo principal es lo que ya comenté, aquí se introdujeron los guardianes, que es una mecánica creada por Katsura Hashino, que sería posteriormente el que tomaría el cargo de director a partir de Persona 3, 4 y 5. Y la diferencia principal es esa, que ahora ya no tenemos un mundo apocalíptico, sino que estamos en un instituto, y eso les permitía a los desarrolladores contar una historia de mayor introspección, para entender mejor a los personajes y sus motivaciones. Porque era más cercano a lo que son los jugadores. Así. Exactamente, podíamos identificarnos mejor con ellos. En cuanto a Persona, tiene una serie de pilares importantes que en realidad prácticamente todos los juegos lo cumplen, sobre todo los juegos modernos. Los antiguos ya veremos que todavía estaban tratando de buscar su camino, estaban explorando aún posibilidades, pero los 5 puntos fundamentales que destacaríamos que caracterizan un juego de Persona sería su estilo artístico. Literalmente no hay otro juego, no hay otros juegos como los de Persona, y si los hay es porque se han copiado, ya veremos eso. La historia es también un factor fundamental en los juegos de Persona. Calan verdaderamente, podemos darle muchas vueltas incluso después de habernos pasado los juegos, eso es algo también propio en general de toda la saga Megaten, que es la que engloba Persona y Shin Megami Tensei. La jugabilidad también es fundamental, tenemos esas batallas por turnos, pero están muy bien implementadas para que en realidad nunca nos aburramos de ellas. La banda sonora, que bueno, no te puedes aburrir, en Spotify, en Apple Music, podéis darle un tiento si nunca habéis escuchado la música de la saga, os la recomiendo. Y por otra parte, la base de la estrella tendríamos en realidad los personajes que ahora podemos valorarlos como se llaman los vínculos sociales. Persona tiene una simulación social, de manera que podemos establecer relaciones con otros personajes, ya sea a nivel de amistad o también incluso de romance. Entonces, esa característica es algo que también se ha tratado de emular en otros juegos, pero en realidad Persona es la saga que la tiene mejor desarrollada. Y aunque son conceptos que muchos otros juegos podrían tener, porque seguro que hay juegos que tienen un buen arte, una buena historia, una buena banda sonora, desde nuestro punto de vista lo que caracteriza también a Persona es que su temática está relacionada con la psique humana. Esto quiere decir que exploran la naturaleza del ser humano y entonces podemos identificarnos muy bien con estos elementos, y es lo que también nos deja la marca cuando nos pasamos los videojuegos. También tenemos que hablar aquí obligatoriamente de Carl Gustav Jung, que es un psicólogo suizo, que es el padre de la psicología analítica, y en realidad muchos de sus conceptos, muchas de sus teorías están implementadas de forma directa en la saga. Jung definió el concepto de persona, que en latín significa máscara, como aquella personalidad que fabricamos para estar en contacto con el mundo exterior. Para que entendáis este concepto mejor, serían como máscaras que nos vamos poniendo según la situación. Yo, por ejemplo, ahora estoy dando esta charla, así que yo estaría usando una máscara, una persona que es la que me permite proyectar una imagen para estar en contacto con vosotros. Pero cuando estoy a lo mejor con mi familia, esa máscara no me hace falta, tengo la máscara de estar con mi familia. Esto es algo inherente al ser humano, todos usamos las personas, y de hecho aquel ser humano que tiene salud es el que puede usar las máscaras a placer y según la situación. Esto también está relacionado, esto se implementa de forma directa con la saga, porque los protagonistas son aquellos que pueden cambiar de persona a placer y sin ningún tipo de limitación. Por otra parte, otro concepto muy importante es el concepto de sombra, que la sombra engloba todo aquello negativo, aquello que queremos ocultar, todo aquello que está relacionado con el sentimiento de inferioridad, instintos animales, aquello que nunca queremos mostrar al exterior y que tratamos de mantener oculto. Pero en realidad forma parte de nuestra naturaleza, no podemos negarlo, forma parte de nosotros
y en cierto modo pues no podemos eliminarla porque también nos permite llevar a cabo juicios de valor. El saber qué es lo que no nos gusta ser es importante para definirnos también. Y esto es un concepto que también se aplicó a los videojuegos porque las sombras en persona se representarían a los enemigos. Tenemos que luchar contra ellas. Siempre hay a veces que los protagonistas tienen que hacer frente a sus propias sombras, pero siempre desde el punto de vista de tratar de aceptarla, nunca de destruirla. Esta es la base de todo. Y por último, también tenemos que hablar del tarot, de lo que llamaríamos el viaje del loco, porque las cartas del tarot se pueden interpretar también desde el punto de vista de la psicología analítica de Jung, y es una metáfora del viaje que todos atravesamos por la vida. Las cartas del tarot forman 22 arcanos mayores y cada una de ellas representa una etapa del viaje. Es una etapa que tenemos que superar para llegar a convertirnos en personas adultas y lograr una integridad necesaria para desarrollar nuestra vida de forma correcta. Y el loco, en este caso, el número 0, que sería la primera carta del tarot, representa al protagonista. Es un concepto muy curioso porque en realidad el número 0 podríamos considerar que por sí solo no vale nada, pero en realidad alberga un potencial infinito, y es que justamente cuando tenemos contacto con otras personas y establecemos esos vínculos sociales, es cuando nosotros crecemos también como individuos, y ese es el concepto que aquí se trata de transmitir. Por lo tanto, durante el juego estaremos en contacto con otros arcanos del tarot, con otros personajes que son los que a nuestro protagonista le permite evolucionar. Esta simplemente es la definición oficial que da Aldous de lo que es persona como tal, y son el repaso de conceptos que ya hemos dicho. Son juegos que tienen lugar en el Japón actual, realidad cotidiana, formamos amistades y romances, pero también tenemos temas sobrenaturales, paranormales y sobre todo rumores. Los rumores siempre han estado muy presentes en la saga, y también hay leyendas urbanas. Aquí se mezcla todo y forman unos argumentos muy curiosos. También necesario, tenemos que tener grupos de adolescentes, aunque a veces también ha habido adultos, no es lo más frecuente, pero el grueso de los protagonistas normalmente son adolescentes y son los que se convierten en usuarios de persona, que no es más que aquellos elegidos que pueden utilizar, pueden invocar a su yo interior, que sería la persona en este caso. Y ya empezamos como tal con el repaso de cada uno de los juegos. Ahora que ya hemos visto la introducción, ya estaríamos en septiembre del año 96. Estamos con el primero de los videojuegos, que es Persona. Bueno, cuando se lanzó se llamaba solo Persona. En PlayStation 1. Exactamente, ahora le decimos Persona 1 por comodidad, pero tuvo también varios relanzamientos. Aquí tenemos a los personajes que desgraciadamente no he encontrado una sola imagen en la que salga todo el elenco al completo, porque uno de los aspectos de este juego es que según nuestras elecciones muy al principio de la historia, formaremos un grupo u otro. Esto quiere decir que en ningún caso podemos tener al elenco completo en una sola partida. Tendríamos que realizar varias partidas y varias rutas para poder conocerlos a todos. Como datos importantes, este juego fue el primero que escribió Tadashi Satomi, que fue el primer guionista que tuvo la saga Persona, posteriormente dejó su cargo, y también fue el último juego de Aldous que compuso Hidehito Aoki antes de morir, que después posteriormente tendríamos el famoso Shogi Meguro, pero realmente la participación de Aoki fue importante porque fue quien estableció el estándar de calidad que tenía que seguir la saga desde ese momento. Aquí tenemos también a Filemón, que es el guía espiritual que siempre va a guiar a nuestros protagonistas, aunque ahora ya en los juegos actuales no lo hemos visto con tanta frecuencia. Ahora tenemos a Igor, que sería su sirviente, y también introdujo la idea del inconsciente colectivo, que también se usa mucho, por ejemplo, en Persona 5. Aquí ya las personas sustituyeron a los guardianes de Shin Megami Tensei, y aquí todavía el concepto de comodín no se introdujo. El comodín es normalmente el protagonista, que es el que puede estar cambiando de personas a placer. Aquí todos los protagonistas podían cambiar de persona sin ningún tipo de limitación. Como digo, era el primer juego y todavía tenían que explorar aún cuáles eran las bases. Y la habitación terciopelo, donde está nuestro querido amigo Igor, reemplazó a la Catedral de las Sombras, que no es más que el lugar donde se pueden llevar a cabo las fusiones de las criaturas, de las personas. Eso también es otra característica fundamental. La habitación terciopelo, antiguamente conocida en inglés como Velvet Room, está inspirada en la Red Room de Twin Peaks. Lo único es que le cambiaron el terciopelo rojo por el azul.
Y como curiosidad, los habitantes, los ayudantes también que habitan aquí en la habitación Terciopelo, pues tienen nombres que provienen de la novela de Frankenstein. También Persona 1 se relanzó, llegó al mercado occidental, y esto es muy curioso porque Atlus tenía mucho miedo de que el público occidental no estuviera preparado para un juego tan japonés. Así que le cambió el nombre al juego, lo relanzó como Revelations Persona, y pues lo que hizo fue americanizar tanto a los personajes como las localizaciones, todo lo cambió. Uno de los principales ejemplos está ahí, que Mark, que es uno de los protagonistas del juego, de tener gorrito y pecas, pues pasó a ser afroamericano. La ciudad en la que tiene lugar, que es Mikagecho, pues pasó a llamarse Lunar Vale, como salido de los cómics de Archie, literalmente. Y todas las referencias a Japón fueron eliminadas para hacer creer que el juego tenía lugar en Estados Unidos. Esto pues fue en realidad, a nivel de traducción, fue obviamente muy controvertido y hizo que Atlus se lo pensara mucho mejor desde este momento para las siguientes traducciones y localizaciones. Además, para no terminar ahí con la polémica, se eliminó una ruta que tenía el juego, que es la Snow Queen, la Reina de las Nieves, que era alrededor de entre 20 y 30 horas. Sería como el tercer semestre de Persona 5, pues es como si lo hubieran eliminado. Bastante serio. Estableció este juego las bases para el futuro, la importancia de los rumores, todos los personajes principales tenían un arcano mayor asociado. Es el primer juego en el que ya trabajó Shoji Meguro, aunque hemos visto que en realidad no era el compositor principal, pero sí que compuso, por ejemplo, el tema de la habitación Terciopelo, que es exactamente el mismo tema que tenemos ahora mismo en la actualidad. No ha variado apenas, no ha variado absolutamente nada. De hecho, como curiosidad, si veis en Spotify la lista de Persona 5 Táctica, que es el juego más reciente, veréis que todos los temas son actuales, menos el de la habitación Terciopelo, que lleva millones de escuchas precisamente porque no ha cambiado nada, es el mismo de siempre. Aquí Atlus contrató a Shigenori Soejima, que es el artista que ha estado hasta Persona 5 para trabajar a las órdenes del primer artista que hubo, que fue Kazuma Kaneko. Y pues Soejima se convertiría en el artista principal de la serie. Pasaríamos ahora a Persona 2, ya estamos entre los años 1999 y 2000, que Persona 2 tiene una particularidad única en la saga, y es que es una historia que está conformada por 2 entregas. Tadashi Satomi, el guionista, cuando terminó de escribir el Persona 2 como tal, el primer juego, se dio cuenta de que la historia se le quedaba un poco colgada porque necesitaba contarla desde otro punto de vista. Y fue entonces cuando decidieron hacer otro juego que contara, que tuviera lugar en otra realidad y tuviera un punto de vista adulto, en este caso, desde los protagonistas adultos. Así que en realidad, cuando hablamos de Persona 2, nos referimos a Persona 2 Innocent Sin y Persona 2 Eternal Punishment. Eso es lo que conforma Persona 2. En realidad, cada juego cuenta una historia que tiene identidad propia, pero lo ideal para poder entender bien toda la historia sería jugar ambos. Aunque, como digo, cada juego es un juego en sí mismo, como tal. No necesita del otro para ser entendido. Aquí tenemos al elenco de personajes. Arriba, a la izquierda, tendríamos al de Persona 2 Innocent Sin. Abajo, a la derecha, tendríamos al de Persona 2 Eternal Punishment. Y podréis comprobar cómo el protagonista de Innocent Sin, que se denomina Tatsuya Suou, pues también aparece en el juego de abajo. Mayamano, que es la que está arriba a la izquierda, también aparece en Eternal Punishment, pero aquí pues juegan un papel más adulto en este caso. Además, también tenemos personajes del primer juego de Persona, como Kei Nanjo y Helen, que también aparece a la derecha y la izquierda, la imagen de abajo. Por eso os comentaba que son juegos que están interconectados. En realidad no hubo una revolución en Persona 2 porque prácticamente el juego era muy similar a Persona 1 en muchos aspectos, pero sí que hubo pequeñas mejoras que hacían la vida un poco más fácil. Más accesible en sí. Más accesible. El juego era enteramente en tercera persona, con lo cual ya no explorábamos las mazmorras en primera persona como ocurría en Persona 1. Teníamos nuevas opciones de jugabilidad y ya no teníamos casillas como en el primer juego anterior. Son probablemente los juegos de Persona menos accesibles en Occidente, son los más difíciles de jugar y esperamos que en algún momento en el futuro Atlus considere lanzar algún remake, porque es una pena porque tienen una de las historias más trabajadas de toda la saga. Si os gustan las historias
complejas en los videojuegos. Persona 2 es ese tipo de juego. Y aunque pueda parecer una marcianada, porque tiene extraterrestres, tiene cultura maya, tiene nazis, tiene todo lo que probablemente nadie se podría imaginar, pues el caso es que funciona y vaya si funciona. Es una historia muy buena. Son juegos, por tanto, con gran simbolismo. Los rumores son la trama central. Volvemos aquí a ver la importancia de esos rumores. Introducen ya por primera vez el concepto de las sombras a modo de ese doble malvado que representa todo aquello que no queremos reconocer, nuestra personalidad. Y también como curiosidad, pues muchos de los personajes estaban basados en los miembros de Aldus. Por ejemplo, ahí podemos ver en esa foto del campo de flores, una foto famosísima, vemos a Kazuma Kaneko, el diseñador inicial, y tenemos abajo al Demon Painter, que era uno de los habitantes de la habitación terciopelo, y vemos como claramente pues tiene la misma cara que Kaneko. Y tenemos también al padre de Lisa Silverman, que está basado en Steven Seagal, que lo tenéis a la derecha. Y bueno, ya vamos llegando a Persona 3, que ya este juego sí probablemente será mucho más conocido en la actualidad. Diría que es el juego que más relanzamientos ha tenido, porque además estamos esperando en 2024 el Persona 3 Reload, que sería un remake. En un inicio salió para PlayStation 2, luego tuvo una versión con un epílogo, que era Persona 3 FES. Se lanzó también para PlayStation Portable, como Persona 3 Portable, y nos faltaría ya solo el remake en 2024. Aquí tenemos al elenco de personajes que diría es un elenco especial porque en realidad ellos no empiezan siendo amigos, simplemente tienen un fin en común, se unen para completar ese fin y vemos cómo a lo largo de la historia van estableciendo esa relación para ahondar en su amistad. Es una historia que introduce dos elementos por primera vez en la saga Persona, que sería la Hora Oscura y la Torre Tártaro. La Torre Tártaro es la mazmorra principal, es una gran torre que surge en el instituto solamente por las noches y se puede explorar durante la Hora Oscura, que sería una hora adicional que aparece a partir de las 12 de la noche y que solo aquellos que tienen aquel poder relacionado con las personas pueden permanecer conscientes. El resto de los seres humanos mortales se transforman en ataúdes. En ataúdes, exactamente. Así que realmente no son conscientes de que esa hora existe. La historia pues tiene un alto componente también mitológico. Las personas de los protagonistas provienen de la mitología romana y la griega principalmente. Y es un juego fundamental, uno de los más importantes porque es el que estableció un legado para lo que serían los siguientes juegos. Estos juegos, Persona 3, fue el que introdujo los vínculos sociales por primera vez, hasta ahora no los habíamos tenido, y también, por ejemplo, el calendario, el tener un tiempo limitado para nuestras acciones, que son, de hecho, conceptos que tenemos todavía en Persona 4 y en Persona 5. Es, por tanto, podríamos considerar que en Persona 3 está la reinvención de Persona y eso también explica por qué muchas veces parece que el 1 y el 2 no están tan de actualidad, porque en realidad se considera como que Persona empezó en el 3 en muchos sentidos. Aquí tenemos esos elementos sociales, tenemos siempre esa división clara, el simulador de vida y el dating simulator, que podríamos llamar, en el sentido de establecer relaciones con nuestros amigos y también establecer romances, ¿por qué no? Y simulador de vida en el sentido de que tenemos un calendario, tenemos que ir cumpliendo con la vida de un estudiante japonés medio. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar para ganar un sueldo, tenemos que quedar con nuestros amigos cuando nuestro tiempo nos lo permite, en general, ¿no? Aquí se introdujo también el sistema del uno más, que estaba inspirado en Shin Megami Tensei, por el que si somos capaces de detectar la debilidad de nuestro enemigo, ganamos un turno extra. Esto aplica tanto a nosotros como a los enemigos y es lo que da la identidad también a Persona. Si es Persona, pues tiene que haber el uno más. Y cuando somos capaces de derribar a todos nuestros enemigos, accedemos al llamado ataque combinado, que es cuando todos los personajes se unen y pueden realizar un ataque mayor. Aquí también por primera vez tuvimos la letra en inglés de las canciones, se introdujo al rapero Lotus Juice, que también ha participado en otros juegos, y también la identidad del juego basada en el color. En este caso, Persona 3 tiene ese tono azulado, tiene su sentido, y posteriormente Persona 4 veríamos que tenía el color amarillo, y a Persona 5 se le asignó el color rojo. También, como curiosidad, pues, Tadashi Satomi relegó en el cargo, ya no
este argumento no estuvo escrito por él, otro de los directivos principales de Atlus también se fue, entonces fue un poco un periodo turbulento, porque aunque es verdad que muchos de los desarrolladores habían estado trabajando en Persona 1 y 2, tuvieron que hacer frente a ese cambio generacional, y fue el primer juego que dirigió Katsura Hashino, porque Koji Okada se había ido, como comentaba, y bueno, ya tenía experiencia trabajando en Atlus y de hecho hizo tan buen trabajo que acabó siendo el director durante muchos años de la saga. Aquí también se estableció el sello de Shin Megami Tensei para unificar todos los juegos de Megaten, básicamente porque Persona todavía no era tan conocida y Shin Megami realmente sí. Entonces lo que se hacía era llamar a todos los juegos Shin Megami Tensei Persona, para que de esta manera, bajo ese paraguas, la gente al leerlo dijera: ah, vale, que esto es un Shin Megami Tensei, pues lo voy a probar. Eso a día de hoy ya ha cambiado porque Persona tiene su propia identidad, pero es una manera bonita de ver cómo ha ido avanzando todo, ¿no? Relanzamientos que ha tenido Persona 3 de forma muy rápida. Tenemos el Persona 3 FES, tenía muchas mejoras, pero principalmente se añadía un nuevo epílogo. El Persona 3 Portable, que es una versión un poco más recortada, en el sentido de que no tiene vídeos ni tampoco mapeados en 3D, pero se introdujo el control a los miembros de nuestro equipo, que eso era algo que el Persona 3 original no tenía. El equipo de desarrollo pretendía que fueran como personas aparte de nuestro protagonista, entonces quería que actuaran por su cuenta. Pero claro, desde el punto de vista del gameplay esto tenía una serie de implicaciones negativas. Así que con Persona 3 Portable se le dio el control al jugador para darles órdenes directas. Lo que sonaba mejor que lo que se hizo al final. Exacto. Y luego también introdujo a la protagonista femenina, que fue el primer juego como tal que nos permitía la elección entre chico y chica, y esto era muy interesante porque también la chica se relaciona de forma distinta con los vínculos sociales, así que es una forma de ver la historia desde otro punto de vista. Y bueno, ahora ya en 2024 tenemos el remake del Persona 3 original, que va a contener nuevas historias para los vínculos sociales, y la idea es mantener esa esencia del original, pero con muchas mejoras en la jugabilidad para acercarlo más a lo que sería Persona 5, que es el juego que verdaderamente ha tenido la repercusión brutal. Ya estamos con Persona 4. El año 2008 tenemos el primer lanzamiento en PlayStation 2. Ahí vemos que tiene la partícula de Shin Megami Tensei, se llamaba Shin Megami Tensei Persona 4. Posteriormente... Sí, sigue teniendo la partícula. Después tenemos el Persona 4 Golden, que aquí ya... Vale, teníamos... aquí ya no aparece esa partícula, y el lanzamiento en Steam. Vale, tenemos nuestro elenco de personajes que ha pasado a la historia por ser un grupo muy de amigos. Es el último juego con Shin Megami Tensei en el título. La verdad es el tema principal. Pues tuvo también un desarrollo un poco turbulento, porque tuvieron que tomar muchas opiniones de los jugadores. Y por primera vez tenemos límite de tiempo. El tiempo atmosférico juega un papel también fundamental. ¿Qué pasó? Pues que Persona 4 metió un pelotazo, vendió mucho más que lo que se esperaba, y esto abrió la época de los spin-offs. Es por primera vez cuando Atlus se plantea sacar una tonelada enorme de spin-off. Si pensáis que Persona 5 tiene spin-off, Persona 4 yo creo que tiene más, realmente. Esto solo acaba de empezar. Hemos tenido animes, Persona 4 Golden, que era el relanzamiento, Persona Q, 2 Arena, que son fightings, Persona Dancing. El anime pegó muy fuerte en Japón, gracias al protagonista, que gustó muchísimo. Os lo recomiendo. De hecho, la versión Golden la tenéis en Crunchyroll, si la queréis ver. Y bueno, pues ya tendría que pasarme al año 2020. Aquí ya realmente Persona 5 estaba en el mercado, pero Atlus empezó a plantear el lanzar los juegos en otras plataformas. Y fue con Persona 4 Golden con el que empezó. Por la prueba, ¿no? Fue un poco, vamos a probar con el Golden a ver qué pasa. Y hubo otro pelotazo, un pico enorme de jugadores, más de 500.000 de jugadores en apenas unos días, así que incluso le arrebató el récord a Final Fantasy XV de jugadores simultáneos en línea, y pues esto, básicamente, Persona 4 Golden fue el responsable de que ahora tengamos juegos en todas las plataformas. Aquí ya lo tenemos con la traducción al español, que se lanzó este año 2023. Y entramos en Persona 5, que sería la última sección de esta charla, que yo creo que todos los presentes conoceremos a Persona 5, que es el juego que ha marcado un antes y un después en la saga. Los ladrones fantasma llegaron para quedarse.
ladrones fantasma de corazones que luchan contra los adultos corruptos para cambiar la sociedad. Tuvo unos retrasos muy considerables porque con el lanzamiento de PlayStation 4 tuvieron que acelerar para llegar a tiempo. Las mazmorras ahora tienen un diseño definido, que hasta ahora eso no había sido posible. También, por desgracia, no se pudo implementar la opción de elegir entre chico y chica, porque si no el juego se hubiera ido a 2 o 3 años más de desarrollo y no hubiera sido posible. Tenemos además nuevas mecánicas de sigilo y, por supuesto, tenemos la adaptación al manga de Persona 5, ya también aquí licenciada en nuestro país gracias a Ediciones Babylon. En este caso tenemos una historia picaresca, son unos héroes que tienen carisma, son atractivos, pero en realidad trabajan al margen de la sociedad, realizan acciones que podrían no ser todo lo justas que pudieran plantearse, depende del prisma con el que se valore. Y algunas influencias literarias, tenemos por ejemplo The Fiend with 20 Faces, es una novela de Dogawa Rampo, que de hecho el detective de esta novela se llama Kogoro Akechi, seguramente os sonará el nombre. Tenemos también las obras de Arsenio Lupin. Arsène es la persona de Joker, y también, por ejemplo, muchas historias japonesas leyendas japonesas como de Ishikawa Goemon. Spin-offs, por supuesto, si Persona 4 los tenía, Persona 5 igual, tenemos los Dancing, Persona Q2, el Strikers y el último, Persona 5 Táctica, que salió el mes pasado. Y aquí quería hablar de Persona 5 Royal, que es un relanzamiento en el año 2019 que, además de todas las novedades que traía, ese tercer semestre maravilloso de entre 20 y 30 horas de juego, es el primer juego como tal de la línea principal que estuvo traducido al español. Es en realidad muy reciente, aquí salió en el año 2020 y ha marcado un antes y un después también por la repercusión que está alcanzando la saga. Había incluido esta imagen, que es una frase mítica de Ryuji, no está editada, es real y la traducción es absolutamente espectacular. Persona está imparable, ya lleva pues prácticamente 18 millones de unidades vendidas a nivel mundial. La mitad de ellas, prácticamente 9 millones, solo corresponden a lo que sería Persona 5 y el conjunto de juegos, con lo cual el cielo es el objetivo, esto no tiene pinta de parar. Y la fama de Persona 5, al menos algunos elementos que considero que son importantes, el por qué Persona 5 ha tenido también esta repercusión. Por una parte, las notas en Metacritic, tiene unas notas de las principales de la plataforma. Fue el ganador a RPG del año en los Game Awards del año 2017. Joker, Sakurai era es muy fan de Persona y lo introdujo en Super Smash Bros. Como personaje descargable. Y por qué no también el interés que hay actualmente por todo lo que respecta a la cultura japonesa, porque en realidad son juegos muy japoneses. Hay muchos juegos que se han inspirado en Persona, esto también nos demuestra su repercusión, por ejemplo los Caligula Effect, Eternights es de un fan de Persona que dejó su trabajo para programarlo. Tenemos también el Honkai Star Rail, también es de otro fan, o el Tokyo Xanadu. Hay plagios, esto también es otra marca de su repercusión, juegos chinos principalmente. Y hay homenajes, algunos fans también hacen juegos relacionados con Persona. Y quizás uno también de los marcadores principales es que cuando un juego tiene mucha repercusión empiezas a ver que los titulares empiezan a pervertirse, porque ya parece que todo se compara con Persona a pesar de que no tenga nada que ver. Por ejemplo, 13 Sentinels, Aegis Rim, es un juego también de Atlus con Vanillaware. Llegó a decirse que era Evangelion con Persona. 13 Sentinels no tiene absolutamente nada que ver con Persona. Pero nada que ver. O sea, cero, un total de 0 unidades. También cuando salió el The World Ends With You, también hubo repercusión porque decían que se había copiado de Persona 5, no tiene tampoco ningún sentido. Y es que mi placer culpable es que me encanta coleccionar titulares de revistas que tratan de eso, de pervertir el nombre de Persona para ganar un poco más de repercusión. Uno de mis favoritos fue este año, que decía que Foam Stars era el juego que mezclaba Persona con Splatoon, que todo el mundo estaba esperando. No conozco a ni una sola unidad de Persona que estuviera esperando esto. No, y ni tiene nada que ver tampoco. Tampoco, y de hecho en el artículo ni tan siquiera hablaba de Persona, en fin. Y otro muy sonado fue cuando salió Shin Megami Tensei 5, que muchos redactores solo habían jugado a Persona y cuando jugaron a esta quinta entrega decían que Shin Megami Tensei era como Persona pero sin el corazón.
Esto es una falta de respeto bastante grande a todo lo que conlleva Shin Megami Tensei en general. Así que desde mi punto de vista, el hecho de que haya tanto nombramiento a persona constantemente en los medios de comunicación, en los artículos, deja entrever que evidentemente tiene esa repercusión y esa fama. Hay muchos memes también, porque todo es Persona 5 a partir de ahora. Ha inventado Persona 5 Shibuya, ha inventado Japón. Algunas veces parece que nos lleva a pensar en eso. Y ya estamos terminando. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es lo que se viene? Pues ahora Sega en general está buscando una estrategia transmedia, ya que con Sonic el erizo le ha ido muy bien, sacar películas, merchandising, series, todo esto, pues ahora quieren aplicarlo a muchas otras franquicias. Y ahí vemos del último informe fiscal, Persona 5, la marca de Persona 5 aparece, y es posible que en el futuro tengamos películas, que tengamos más series animadas, cómics, quién sabe. Como ejemplo, ya vamos a tener Persona 5 de Phantom X, que todavía no tiene fecha, y es un juego para dispositivos móviles. Para terminar, algunos consejos en el caso de que no hayáis tenido contacto todavía con la saga. Os recomendamos, si queréis empezar, primera toma de contacto, Persona 5 Royal es perfecto porque Totalmente. además está traducido al español. Es un juego muy largo, hay que tener muchas horas, pero cada una de ellas merece la pena. Si queréis ir un poco más atrás tenéis Persona 4 Golden, que ya también con el remaster que se lanzó en enero está en español. Y si queréis explorar también Shin Megami Tensei, no ya tanto la saga Persona, tenéis el último lanzamiento en el año 2021, Shin Megami Tensei 5, que está disponible en Nintendo Switch. Y también en febrero, el 2 de febrero de 2024, se viene Persona 3 Reload, que también os lo recomendaríamos encarecidamente. Si, por ejemplo, no habéis tenido contacto con Persona 3, o aunque lo conozcáis, no pasa nada porque el juego, la verdad, nosotros en Gamescom hemos tenido la suerte y el privilegio de poderlo jugar y nos explotó la cabeza, Sí. literalmente. No he dejado ni un solo día de pensar en la música que pude escuchar, en la experiencia que tuve, y creo que puede ser también una buena puerta de entrada a la saga en el caso de que no hayáis tenido oportunidad todavía de experimentarla. Le hace muchísima justicia, sí. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, nos podéis encontrar en todas las redes sociales. Creo que literalmente estamos en todas las redes sociales. Si ponéis Persona Spain, vamos a salir seguro. ¿Vale? Tenemos Twitter, X, Blue Sky, Instagram. Hacemos también normalmente los domingos directos en Twitch, comentamos noticias. Estamos jugando Persona 2. Ahora mismo nos estamos pasando Persona 2 en directo y también tenemos servidor de Discord. Aquí es un poco complicado poner el enlace, pero en nuestro perfil de Twitter lo tenéis y si no nos podéis preguntar y os lo pasamos. ¿Vale? También tenemos nuestro orgullo, que es la página web de Persona Spain, donde compartimos noticias sobre el lanzamiento de la saga, artículos, aquí también podéis ver a los eventos a los que asistimos. En Manga Barcelona, por supuesto, tendrá también su artículo, el resumen de nuestros podcasts y en general. También estamos abiertos si alguien quiere colaborar para este contenido. Y os agradecemos mucho esta asistencia, que sé que en el Manga Barcelona hay muchas actividades, es difícil elegir, y que hayáis sacado este ratito para vernos a nosotros, pues nos agrada mucho. Podemos hacer también una foto para terminar, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Voy a hacer una foto así. Sí. Vamos a contar hasta 3 y decimos todo, gritamos persona fuerte, así que se escuche en el pabellón, ¿vale? Sí, sí. Venga. 1, 2 y 3. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.